Hola, vamos a trabajar hoy día con el concepto de potencias y sus propiedades. Vamos a comprender cómo calcular una potencia para luego también poder ver, ¿cierto?, cómo vamos a utilizar estas propiedades en los ejercicios. Entonces, em, tenemos que una potencia está comprendida por una base y un exponente, como tal como se lo expliqué en clases. La base y el exponente pueden ser cualquier número entero menos el cero en el caso de la base, sí el exponente, pero en este caso vamos a trabajar nosotros durante este año solamente con potencia de base y de exponente natural que sea positivo, ¿ya? Entonces, la base sería el número grande que se ve acá y el exponente el número pequeñito. El concepto de potencia me dice que yo voy a calcular la potencia, la voy a multiplicar la base, como se ve acá, por sí misma. Si la base es A, multiplico A por A por A por A por A. ¿Cuántas veces? La cantidad de veces que me lo indica el exponente. N veces. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a ver estos ejemplos que están acá abajo. Si yo tengo 5 elevado a 2, eso lo calculo no multiplicando el 5 por el 2, bajo ningún motivo debo multiplicar la base y el exponente porque eso no se hace, sino que yo tomo la base, que es 5, y la voy a multiplicar por 5, por 5, por 5, la cantidad de veces que me lo indique el exponente. ¿Ya? O sea, 2 veces multiplico el 5 acá. 5 por 5 me da 25. Y lo mismo con el otro ejemplo, tengo 2 elevado a 3 y eso me indica que yo tengo que multiplicar el 2 por el 2 por el 2, la cantidad de veces que me lo indica el exponente, o sea, 3 veces multiplicar el 2. 2 por 2 por 2, y eso me va a dar 8. ¿Ya? De este concepto, que es el de la potencia, nosotros vamos a también obtener algunas propiedades súper importantes, las cuales son la potencia de exponente 0, ¿ya? Que me dice que todo número elevado a 0 siempre va a dar como resultado 1. Entonces aquí al ladito hay un ejemplo, 24 elevado a 0, el resultado es 1. Puede ser cualquier número, 1.000.000 elevado a 0, 500.000 elevado a 0, el número más grande que ustedes se imaginen elevado a 0, pero siempre el resultado va a ser 1 si es que está elevado a 0, ¿ya? Y la potencia de exponente 1 me dice que todo número elevado a 1 va a ser el mismo número. O sea, si yo tengo una potencia elevada a 1, el resultado va a ser esa misma base que yo tenía ahí en la potencia. Que no lo estoy elevando, no lo estoy multiplicando por sí mismo, ¿cierto? Sino que lo voy a solamente anotar ahí la base, pero no voy a poder calcular nada. Entonces, como ejemplo acá, podemos visualizar que tenemos 15 elevado a 1, y eso va a ser lo mismo que la base, que es 15. Ese va a ser su resultado, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, si yo tengo 500 elevado a 1, 500 elevado a 1, por muy grande que sea la base, cada vez que esté elevada a 1, va a ser la misma base, 500 en este caso, ¿ya? Y también vamos a revisar las propiedades de multiplicación y división, en donde tenemos que las dos primeras son de multiplicación. Ya en la primera tenemos multiplicación de potencias de igual base. O sea, estoy multiplicando dos números, ¿cierto? De potencias acá que se están multiplicando, tienen la misma base que es A y tienen distinto exponente N y M. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a conservar la base, que es la misma, como es la misma base la mantengo, y ¿qué hago con los exponentes? Los sumo los dos exponentes, ¿ya? Entonces, como ejemplo, para que lo revisemos acá al lado, tengo 4 elevado a 2,
por 4 elevado a 3, misma base, mantengo la base en el resultado, y los exponentes que son distintos los voy a sumar, 2 más 3, y eso me da 5 arriba en el exponente, y la base se sigue manteniendo, que es 4. Lo demás, que es el resultado final que se ve acá, que es 1024, es el resultado de multiplicar 5 veces el 4. 4 por 4 por 4 por 4 por 4, 5 veces el 4, porque el 4 es la base, se multiplica el 4 por sí mismo. ¿Cuántas veces? Lo que me indica el exponente. 5 veces voy a multiplicar el 4. Y eso me da 1024. ¿Ya? Entonces, después tenemos la multiplicación de potencias de igual exponente. Ahora ya no es la igual base, sino que igual exponente. Entonces tenemos acá un número, ¿cierto? Multiplicado por otro, donde el exponente es el mismo. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Voy a multiplicar las bases y voy a mantener el exponente. Entonces, en resumen, lo que es igual se va a ir manteniendo, ¿ya? Revisemos el ejemplo al lado. Entonces yo tengo 2 elevado a 3 por 4 elevado a 3. Mismo exponente, voy a mantener el exponente porque es igual, y las bases las voy a multiplicar. 2 por 4, 8. Aquí sale un 2 por 3 porque yo me equivoqué, era un 4 ahí. 2 por 4, 8. Se multiplican las bases y el exponente se mantiene en 3. ¿Ya? Aquí voy a corregir ahí que yo tuve un errorcito. Luego, este que es el resultado, ¿cierto? Lo voy a calcular como 8 por 8 por 8. Voy a multiplicar el 8 3 veces y me va a dar 502. En la división de potencias es algo parecido a la multiplicación, con la diferencia que cambian algunas pequeñas cosas, como que en la división de igual base, potencias de igual base, también voy a tener la misma base, pero distinto exponente, ¿cierto? Y a diferencia de la multiplicación, voy a mantener la base, pero los exponentes los voy a restar, no los voy a sumar como acá. En la multiplicación los sumaba, en la división los resto. Entonces, revisemos los ejemplos acá al lado. Tengo 5 elevado a 5 dividido 5 elevado a 3. Eso es igual a mantener la base, porque la base es la misma, y los exponentes los voy a restar. 5 menos 3, 2. ¿Ya? Ahora yo resuelvo esto diciendo 5 por 5 y ahí voy a obtener el 25. Misma base, entonces se mantiene la base y se resta los exponentes. Y por último tenemos la división de potencias de igual base, igual exponente, perdón. Entonces, la división de igual exponente pasa lo mismo que la multiplicación. Como el exponente es el mismo, el exponente se va a mantener. Acá se mantiene, ¿ya? Y las bases se van a dividir, porque ya no tenemos multiplicación, sino que división, por lo tanto vamos a dividir las bases. Revisemos el ejemplo acá al ladito. Tenemos 8 elevado a 2 dividido 4 elevado a 2. Yo mantengo el exponente, que es el 2, lo mantengo acá, y las bases las voy a dividir. 8 dividido 4. 8 dividido 4 es 2. Y mantengo el exponente arriba, que es 2. Y 2 elevado a 2 es 2 por 2, 4. Eso sería entonces lo que tenemos que saber de las potencias y sus propiedades.